Navarro, quien es el director de Planeta Paz. Bueno, buena tarde. Un afectuoso saludo para ustedes, en particular para los congresistas y la congresista Ángela María Robledo, que han citado este debate y que han mantenido el interés de fomentar la discusión sobre las cuestiones rurales y campesinas en este país. Voy a referirme a dos puntos, uno como 3 campos de acción en los cuales creo se pueden fortalecer mecanismos de participación de las poblaciones campesinas, y unos mecanismos que estimo trabajados con varias comunidades en varios lugares del país podrían ayudar a fortalecer las relaciones Estado-poblaciones campesinas. Y digo Estado-poblaciones campesinas porque lo que voy a decir lo digo muy dentro del marco de lo que ha venido fomentando el senador Castilla de reforma constitucional para fortalecer el reconocimiento del campesinado. En lo que tiene que ver con los 3 campos es lo siguiente. Sin duda es necesaria una política de reconocimiento político pleno de la población rural que pues implica marcos normativos que le den espacio a su situación como sujeto social, y eso pues tiene que ver directamente con la propuesta de reforma constitucional del artículo 64. Pero esta reforma de poderse llevar a cabo, e incluso si no se puede llevar a cabo, podría alimentarse con una agenda pública que contemple como los siguientes elementos. Primero, como transformar los marcos de referencias sociales y políticos que se tienen en este país sobre la población rural. Ya la decían los compañeros, la compañera, el menosprecio con el que vastos sectores de la tecnocracia, de algunos sectores de la academia incluso, y del sector político y empresarial suelen tratar al campesinado, es algo que hay que romper, porque con base en ello no se puede avanzar sin duda en la construcción de la paz en este país. Sería posible y necesario también como promover la construcción de una plataforma de igualdad de oportunidades. Si no se generan unos mecanismos que le den al campesinado un reconocimiento más explícito de derechos en su condición, no en una condición de habitantes urbanos, sino en una condición de habitantes rurales, va a ser muy difícil que se pueda dar lugar, digamos, a derechos como los que reclamaban ahora, de que el derecho a la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria puedan funcionar plenamente en este país, dada la pluralidad que existe en el campo. En el rastreo que hemos hecho, por ejemplo, de los planes de desarrollo desde los años 90 del siglo pasado, efectivamente el campesinado no existe, ¿no? Existen los trabajadores rurales y desaparece del escenario un actor fundamental que a mi juicio ha desaparecido básicamente por la pereza de la academia y la tecnocracia de hacer trabajo de campo para darse cuenta quiénes son los que existen allí. En ese sentido es un problema mucho más grave que el enunciado en el panel anterior, donde se dejaba constancia de que no habían ni pueblos afros ni pueblos indígenas, y si en consecuencia no hay pueblos campesinos, entonces uno no se explica quiénes son quienes habitan el campo. Una tercera forma de allanar este campo inicial de una política pública de reconocimiento podría apuntar a fortalecer los mecanismos de representación de la población rural, que creo que son tremendamente necesarios en este momento. Si me alcanza el tiempo al hacer un comentario sobre el proyecto de ley de Sidres, creo que a raíz de lo que ha venido pasando en el campo de las políticas públicas en este país, las organizaciones campesinas están necesitando de renovar y modificar buena parte de sus prácticas sociales como única medida para dar respuesta a lo que es la acción tan fuerte de los empresarios, de los inversionistas del agro, de los inversionistas financieros, que sin duda están apuntando a quedarse con todo. Y de esa manera va a ser muy difícil construir paz. Es necesario dentro de esta política de reconocimiento hacer una política o derivar una política explícita de derechos de las mujeres rurales, al hacer énfasis en particular de las que son jefas de hogar, dados los impactos del conflicto. Pues en esto ya son varias las organizaciones de mujeres que han venido trabajando desde hace rato, pero creo que hay que apoyar fuertemente esta política de reconocimiento con énfasis diferenciales, que son tremendamente necesarias en este momento en el país. Y reconocer la ciudadanía plena de la población rural
acorde con su estatus. Cuando se habla de una ciudadanía indiferenciada y única, se está cometiendo un error muy grande, porque no es lo mismo ser ciudadano en la 72 con séptima que ser ciudadano en Cajamarca o ser ciudadana en Cajamarca. Entonces las ciudadanías tienen que ser fundamentalmente diferenciadas también, según las condiciones de vida, según los espacios geográficos, según las actividades que ocupen las poblaciones. Una manera de hacer esto en contravía de lo que estoy proponiendo es, por ejemplo, como se hace explícito en las políticas rurales, donde la única figura que aparece es la del empresario, y la presión que ejercen las entidades públicas de empresarizar todas las relaciones laborales, financieras, borrando de paso muchos de los mecanismos de participación, de resistencia de las organizaciones campesinas, como son el trueque, la mano prestada, la solidaridad, la minga, el derecho a la palabra como institución jurídica incluso, que tienen vida en el campo y que deben ser reconocidas precisamente en ese estatus de ciudadanías amplias. El segundo campo, que me parece que puede ser importante dentro de esta estrategia de reconocimiento del campesinado, es el de generar unas políticas muy duras de estabilización de la población rural sobre la base del reconocimiento de sus derechos que permitan restituir sus titularidades, es decir, reconocer el derecho que tienen a la propiedad de la tierra, el derecho que tienen de acceso a bienes públicos como el agua, el bosque, los ríos, la pesca, que son bienes públicos o recursos públicos que están allí a disposición de los pueblos rurales y que con la tendencia que se está dando a privatizarlos implica sin duda un cercenamiento de derechos, de participación, una negación de derechos como la vida y una negación de derecho al trabajo, incluso la negación del derecho al conocimiento, porque las culturas rurales se construyen en una relación muy estrecha con la disposición de estos recursos públicos. Y un tercer campo sería el de generar una política de garantía que integre la producción de alimentos desarrollada por el campesinado con la garantía de los derechos a la salud y a la calidad de vida de los habitantes urbanos. Es claro que, como lo decía el compañero de Cajamarca, que las ciudades sin la provisión de alimentos de los campos, de las familias campesinas, indígenas y afros, estarían en graves problemas de salud y de calidad de vida. De hecho, se reconoce hoy en día que enfermedades como el cáncer, la obesidad, están íntimamente ligadas a las dietas alimentarias. Entonces, generar una política de garantía en estos tiempos implica no solamente estabilizar a la población en sus territorios, implica no solamente generar una política de reconocimiento, sino establecer una ligazón del papel que cumplen estas poblaciones con la sociedad en general. Paso al segundo punto de algunos mecanismos complementarios, bajo la idea que el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte con el mundo rural, y lo pondría en términos de promover la constitución de unas alianzas público-populares que pueden dar cabida a esta idea del senador Castilla de la reforma constitucional del reconocimiento pleno del campesinado como sujeto de derechos. La política, por ejemplo, estipulada en la Ley de Ordenamiento Territorial, tiene como uno de sus mecanismos de ejecución las alianzas público-privadas, y es una de las formas de esta manera de desarrollo neoliberal de la política, de dejar que los recursos públicos supuestamente son más eficientes de aplicar si son utilizados y ejecutados por el sector privado. Pues bueno, el sector privado ha ejecutado toda la vida los recursos en este país y miren el país que tenemos. Así es que creo que hay que dar un vuelco muy fuerte en términos de que la responsabilidad estatal tiene también que concretarse en la constitución de alianzas público-populares que debieran cuajar de una manera más fuerte, por ejemplo, negociaciones como las que ha venido haciendo la Cumbre Agraria, Étnica y Campesina y Popular, o la que ha hecho la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo con el Estado, y que terminan siempre fracasando por las trabas, los formatos, los formularios, los mecanismos, las tasas internas de retorno con las que el Estado suele derrumbar los proyectos populares. Y podrían entonces generarse unos mecanismos de este orden para fortalecer esas alianzas público-populares. Por ejemplo,
la asignación de un fondo estatal para consolidar los derechos de propiedad del campesinado en cada región, bien sea que las familias campesinas decidan hacer titularidades de propiedad de manera individual o colectiva. Pero en un país donde el 56% de los predios rurales no tienen títulos en firme, no puede seguir en manos, por ejemplo, del superintendente de notariado y registro, que ha sido un señor que en el último tiempo ha sesgado su función pública en favor básicamente de los intereses privados, pues va a ser muy difícil que resolver este problema de la titularidad de la propiedad quede en estas manos. Así es que el Estado debiera dejar en manos de las organizaciones populares como un mecanismo de participación, que sean ellas quienes puedan definir cómo se coloca en firme la propiedad para que pueda ser un mecanismo más efectivo. Aceptación estatal de criterios de representación definidos por las comunidades territoriales. El campesinado debiera tener derecho a tener una representación directa en el Congreso, como lo tienen los indígenas, los campesinos. Asignación de un fondo estatal para el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de información que permita entender las huellas alimentarias regionales. Bogotá es una ciudad, por ejemplo, que recibe alimentos de 452 municipios del país, y la pregunta es: ¿qué haría una ciudad como esta si en esos 452 municipios no hubiese habitantes rurales produciendo alimentos? Asignación de un fondo para el fortalecimiento de la institucionalidad de las mujeres rurales y la disposición estatal para adecuar las instituciones rurales, generando mecanismos de confianza con las organizaciones sociales del campo. Por ejemplo, el Fondo Emprender no beneficia a más del 3.5% de las familias pobres del campo. Es decir, es un proyecto que no digo que no haya sido útil para las familias beneficiarias, pero que es absolutamente marginal en términos de recomponer la situación de las familias rurales. Si el Estado, en lugar de hacer este tipo de programas marginales, mantuviese unas relaciones más dinámicas y unas articulaciones más democráticas con las zonas de reserva campesina, con los territorios agroalimentarios, podría reorientar el uso de los recursos públicos, hacerlos más eficientes y generar más democracia. Bueno, hay algunos otros mecanismos, pero el tiempo ya terminó. Quisiera cerrar con una referencia a lo que ha significado el trámite de la ley de CIDRES en el Congreso de la República. La Ley 160 de 1994 contempla la constitución de zonas de reserva campesina y de zonas de desarrollo empresarial. Sin embargo, bajo el amparo de esta ley, los empresarios colombianos no solicitaron una sola zona de desarrollo empresarial. ¿Por qué? Porque haberlo hecho hubiese significado un acto de democracia, que es reconocer que tienen derecho al territorio ellos, pero que también tienen derecho al territorio los campesinos bajo la figura, por ejemplo, de zonas de reserva campesina como estipula esta ley. No hicieron una sola solicitud, pero ahora sí han promovido la constitución de las CIDRES como un mecanismo de acceso al territorio privilegiado para ellos, pero nunca han dicho: si promovemos una renovación de la discusión de la unidad agrícola familiar, involucrémonos empresarios y familias campesinas. Solamente han propuesto para sí mismos. Creo que esto es una muestra, en este contexto de discusión de la paz, de la mezquindad de sectores de élites colombianos, incluidos senadores de este honorable Congreso, que poco ayudan a la paz y contra los cuales creo el movimiento campesino tiene que renovar sus acciones de participación y de acción colectiva. Muchas gracias.